Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta capacitación del día de hoy. Hoy vamos a estar platicando sobre el COVID, que pues como ya sabemos, a partir de la pandemia ha sido una de las enfermedades que se han estado manteniendo vigentes y que pues actualmente se encuentra en repunte de sus cifras. Entonces, pues bueno, vamos a revisar la información. Bueno, pues entonces vamos a platicar sobre el COVID y pues para dar un poco de introducción a este tema de contexto, pues creo que sabemos que el COVID-19 fue identificado en Wuhan, China, en diciembre del 2019. Y bueno, al comienzo del brote se reportaba que los pacientes se relacionaban con... Ay, otra vez. 3, 2. Bien, pues entonces vamos a comenzar con una breve introducción o contexto para pues esta enfermedad que ya nosotros pues conocemos y los que estamos aquí pues básicamente somos sobrevivientes de ella. El COVID-19 pues fue identificado en Wuhan, China, en diciembre del 2019 y bueno, al comienzo del brote se reportó pacientes relacionados con un gran mercado de mariscos, pescados y animales vivos, pero posteriormente pues se identificó que no había vínculos y se confirmó la transmisión de la enfermedad pues de persona a persona. De hecho, pues ustedes recordarán que había ciertas cuestiones que llegábamos a realizar con la finalidad de evitar el contagio, hasta que pues se estudió de manera mucho más precisa el virus y se identificó que pues era a través de la transmisión de una especie pues de vía de aerosol, que era pues justamente a partir de partículas como la saliva, por un estornudo, por toser. Y bueno, pues en este caso ya también identificamos que pues al ser una enfermedad contagiosa, pues esto repercute en las personas que no se cuidaban y se solía pues contagiar, y principalmente pues estaba justamente relacionado a los viajes y por ello llegó pues a muchas partes del mundo. Respecto a la virología, pues es importante mencionarles que pues el virus de la influenza, aquí lo ven ustedes en la imagen, las diferencias que existen con otros tipos de virus, como por ejemplo el del dengue, el de la influenza, el del COVID, el del SIDA, Zika, entre otros. Este tiene la particularidad de que es un virus con un RNA envuelto y por eso el nombre, que parece como una especie de corona. Y bueno, además pues comentábamos que tiene esta capacidad de transmisión interespecies y que se podía cursar o se puede cursar la enfermedad de manera asintomática o con síntomas que pueden ir desde muy leves hasta muy severos. Esta es una gráfica que refleja pues hasta junio del 2024, es bastante reciente, cómo es que empieza nuevamente el repunte de la enfermedad. Sabemos que desde el 2019 pues han habido diferentes cepas y pues esto va cambiando justamente por la cuestión pues del contagio que va evolucionando, y pues el virus también se va haciendo mucho más resistente y pues eso facilita que ese virus se mantenga, que no se pueda pues llegar a eliminar. Aquí está comparado con otros países, por ejemplo Japón, tenemos Alemania, Estados Unidos, y vean que empezó a haber pues un repunte bastante importante justamente a partir de mayo, y se espera que pues todavía en estos meses donde pues la temperatura es más baja y eso favorece el mantenimiento del desarrollo pues de este virus, pues todavía las cifras se eleven aún más. Ahora, con respecto a las diferentes variantes, pues cómo es que se puede llegar a dar que de una sola pues empiece a haber una enorme variedad de pues de virus con este mismo nombre. Esto sobre todo se da a raíz, pues decíamos, de la cuestión pues de la propagación. Tenemos un virus, ese virus al propagarse a ciertas personas, cada persona pues a lo mejor realiza actividades completamente diferentes, y lo que tendrá que ser
pues lo prudente, decíamos, era justamente el aislamiento para evitar que ese virus en esa misma persona evolucione y se contagie a otra. Y pues como entendemos también, pues cada cuerpo es diferente, el estado de salud es diferente y pues de esta manera también puede llegar a desarrollarse de manera diferente. Aquí están algunas de las variantes que se identifican. La realidad es que han sido bastantes, pero ahorita vamos a llegar a la que pues en el 2024 es la actual. Está, por ejemplo, los nombres que la Organización Mundial de la Salud le dio y donde se identificó por primera vez. Por ejemplo, empezamos con las letras del alfabeto griego, con alfa, y pues así continuamos. Si se fijan, pues es bastante variado porque son diferentes zonas alrededor de nuestro planeta. Y pues en este caso el que más pues podemos decir que es repetido en cuanto al número de variantes, pues es Estados Unidos. Y bueno, esta otra es una gráfica de todas estas variantes que acabamos de mencionar, cuáles han sido las más frecuentes, y particularmente aquí en México, pues una de las más frecuentes es la variante Delta, pero le sigue también la Gamma, posteriormente Alfa, Lambda, luego tenemos Epsilon y pues está también Iota. Y pues esta es una gráfica donde pues identificando todas las variantes que han habido, pues vean la comparación de los diferentes países con pues podemos decir una pues importante cifra de casos. Y pues el que encabeza la lista pues es Estados Unidos. Si se fijan, está bastante al parejo la mayoría de las variantes en relación a qué tantos casos específicamente de esa variante pues se identificaron. Y bueno, en el 2024 las variantes que ahorita persisten para esta fecha pues es la KP2 y la KP3, y se espera pues que estas obviamente evolucionen también. Y como les mencionaba que durante la estación invernal pues estas tengan un repunte y pues además obviamente que evolucionen. Ahora, respecto a pues la forma de contagio, creo que llegamos a perder una forma en la que cuidábamos pues de evitar pues esta situación, que era a partir del aislamiento, porque pues sabíamos que la enfermedad todavía no estaba controlada, no identificábamos exactamente el vehículo a través del cual se podía transmitir el virus. Y pues igual, de la misma manera no tenemos una forma de pues por lo menos prevenirla o frenarla, que era pues a través de las vacunas. Y hoy en día que ya tenemos estas medidas, pues ya lo normalizamos más, e incluso pues muchas veces teniendo coronavirus, pues seguimos realizando nuestras actividades de manera cotidiana, pero pues esto está generando que se estén suscitando pues todavía muchas más variantes. Entonces, pues bueno, la forma en la que se puede llegar a transmitir, pues decíamos que era a partir de un vehículo como en aerosol, aéreo, porque se puede transmitir a partir de el aire, y los aerosoles porque son micropartículas que nosotros no llegamos a percibir y que casi siempre se relacionan pues a lo que ya sabemos, ¿no? A el toser, estornudar, o incluso en muchas ocasiones pues a la manera en la que nosotros estamos respirando, y que pues al final esas mismas partículas pues tienen una velocidad en la que pueden llegar a viajar y una distancia pues también a la cual se pueden llegar a transportar, dependiendo de cuál haya sido pues justamente la forma en la que se llevó a cabo pues esta diseminación del virus. Por ejemplo, aquí tenemos el toser. Si se fijan, es una forma que incluso puede dar hasta más de 2 metros, o sea, puede recorrer estas gotículas en la respiración o la exhalación hasta 1.5 metros, y pues en el caso del estornudo hasta más de 6 metros. Entonces, pues eso nos está hablando de la necesidad justamente de protección, y la manera de protección pues es una, a través de el uso pues de cubreboca, y dos, es también a partir pues de estas herramientas que nos ayudan a purificar el aire con la finalidad de que no haya
o no se concentre pues en los espacios pues cerrados justamente el aire y que se esté reciclando, sino que pues realmente esté fluyendo de manera adecuada. Y bueno, decíamos también que la diseminación viral es mayor en el momento en el que comienzan los síntomas. Esto significa que en el momento en el que se vuelve sintomática la enfermedad, puede ser muy fácil que pueda haber pues el contagio. Aquí, por ejemplo, tenemos distintas comparativas con respecto a otros virus como la influenza, como la rubiola, el SARS y también tenemos el COVID. Y bueno, pues en este caso ahí identificamos que, por ejemplo, en el caso de una persona enferma que esté en contacto con pues más personas, el riesgo en promedio es de 2.5 a 3 personas para poderlas contagiar. Ahora, respecto a las generalidades, pues el periodo de la detección, pues este va en relación también a el tiempo, a los días, porque no es inmediata, pues como tal el desarrollo de la infección, ni tampoco de la aparición de los síntomas, si es que se pueden llegar a presentar. Hay un tiempo que se conoce como de incubación. Luego, mientras existe pues este tiempo de incubación, también se puede llegar a generar una curva en la que puede llegar a ser alto el riesgo de contagio y de la misma manera se pueden estar dando comienzo pues al inicio de los síntomas, que es cuando ya catalogamos como tal pues a la enfermedad y al diagnóstico tal cual de COVID. Entonces, pues más o menos se habla que pues 6 días antes estuvimos en contacto con el virus, tarda ese tiempo para poderse incubar. A partir del día 2 después de la incubación, pues es contagioso y en teoría, pues al 6.º día ya iniciamos con pues la sintomatología. Entonces, pues bueno, dice que el periodo de incubación puede ser de 1 hasta 12.5 días. En promedio decíamos que eran pues estos que vimos en la gráfica anterior y la media es de 5 a 6 días, que es la que ahorita mencionamos. El periodo de enfermedad y de transmisibilidad es de 7 a 10 días y el modo de transmisión pues es a partir de las gotitas, que es pues a partir de los medios que ya mencionamos, respiración, estornudo, tos y pues el contacto, el estar pues en contacto con los objetos de uso pues personal de la persona que está con este padecimiento. La tasa de letalidad es del 2%, aunque si bien pues ya también se está hablando de que pues justamente se empiezan a llenar los hospitales con con este padecimiento y esto es a raíz de lo que comentábamos, estamos descuidando pues esto que habíamos aprendido hace unos años, la distancia, la famosa sana distancia y pues también el cuidarnos unos a otros a partir del uso pues al menos de cubrebocas si es que tenemos algún síntoma respiratorio. Y bueno, ¿quiénes son susceptibles? Esto sigue siendo igual, adultos mayores, niños menores a 5 años, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas y aquellas que tienen también enfermedades que pues están relacionadas a una cuestión autoinmune al deprimirlo y pues que esto queda todavía mucho más expuesto para el desarrollo de la enfermedad. Aquí están algunas de las cifras, pero bueno, ya platicábamos hace rato de cómo se encuentra esa curva y que pues siempre, si se fijan aquí, esta por ejemplo fue del 2021 y la puse para que observaran que las cifras no se mantienen completamente estables, sino que hay picos muy altos o picos muy bajos, pero por ejemplo aquí señala de febrero, luego tenemos mayo, tenemos agosto y agosto empieza a repuntar y pues justamente nuevamente vuelve a caer y se da de esta forma pues de manera continua. Ya también ahorita mencionábamos cómo es que se da la historia natural de la enfermedad, que pues en este caso sobre todo se relaciona a los factores de riesgo para poder saber si la enfermedad pudiera llegar a ser de riesgo. Puede que la persona tenga estos factores de riesgo y puede ser probable que requiera pues a lo mejor hospitalización porque como sabemos pues el COVID afecta principalmente pues sí es un virus que
va directamente hacia el sistema, además de inmunológico, respiratorio, incluso también pues de índole cardiovascular, y pues esto puede llegar a afectar la manera en la que respiramos y pues al respirar cómo se pueden llegar a intercambiar los gases y ello que también afecte pues a la circulación sanguínea. Entonces, pues por eso es que se señala como un factor de riesgo. La otra de las situaciones es que pues de entrada decíamos que la enfermedad pues en los primeros días puede no dar síntomas. Después esos síntomas pues a lo mejor se pueden presentar de manera leve, pueden llegar a escalar hasta síntomas severos y entonces ahí es muy probable la necesidad de la hospitalización por pues también la necesidad de una ventilación porque ya no se puede pues realizar los procesos de respiración de manera independiente, sino que ya se necesita pues un apoyo externo. Y bueno, básicamente se dice que pues la mayor parte de la población cursa pues de manera o asintomática o con síntomas pues leves y que pues de la misma manera la cuestión de las secuelas de la enfermedad son a veces las que pues son más pues más intensificadas o incluso pues más desagradables para quien lo vive. Aquí están algunos también de los predictores de severidad y de muerte. Entonces, pues conocemos que entre más edad es un mayor riesgo de severidad. Aquí está la comparación. La severidad se da a partir de los 50 años y la muerte se da pues a partir de los 60. Entonces, esto significa que conforme se incremente la edad, es mucho más probable el riesgo de fallecimiento. Es también mucho más severo en el sexo masculino. La muerte se puede dar en ambos géneros. El tabaquismo, comorbilidades como, pues ya mencionamos, las enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades como pues la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, EPOC, pues son algunas de las que también se relacionan con esta situación. Y ya muerte, pues está principalmente las enfermedades cardiovasculares por encima de la diabetes, como uno de los factores pues detonantes o que pueden llegar a pues aumentar las cifras o la tasa como tal de mortalidad. Los síntomas, pues los síntomas de la misma manera siguen siendo pues los mismos. Síntomas más habituales, pues identificamos fiebre, tos, cansancio, pérdida de gusto del olfato. Síntomas menos habituales es dolor de garganta, pero pues también se reportan como algunos síntomas, no son tan cotidianos, pero sí algunos reportan ellos. Dolor de garganta, cabeza, molestias y dolores, diarrea, erupción cutánea, pérdida de color de los dedos de las manos o los pies, ojos rojos o irritados. Y los síntomas que ya pues serían como alarmantes sería dificultad para respirar, que es lo que nosotros identificamos como la disnea, pérdida de movilidad o del habla, sensación de confusión y pues dolor en el pecho, y eso nos está hablando de que pues por ahí estamos teniendo pues problemas justamente con el intercambio de gases. Ahora, respecto a los hallazgos, ¿cuáles son como los más frecuentes? Pues si se fijan frecuentes, el promedio está la fiebre, luego tenemos tos seca, mialgias, dolores como tal musculares, fatiga, ardor faríngeo, náuseas, vómito y diarrea, que pues es como un cuadro pues gastrointestinal, cefalea y rinorrea. Y bueno, adicional también identificamos algunos hallazgos en laboratorio, en pruebas de laboratorio, como pues obviamente a partir de una imagen que ahorita vamos a ver, que pues esta la tendría que obviamente revisar cualquier pues profesional de la salud, particularmente un médico, una tomografía axial computarizada, donde pues incluso por ahí se alcanza pues a ver esta dificultad respiratoria por el grado de inflamación, linfopenia, plaquetas, la PCR elevada, la proteína C reactiva, también, por ejemplo, enzimas hepáticas, bilirrubinas, también se encuentran pues alteradas. Y esto es lo que les comentaba hace un momento, cómo es que se ve pues los diferentes grados de inflamación a partir de una tomografía, y pues esta es una tomografía de pulmones, y cómo es que se va identificando pues las diferencias y los cambios a partir justamente de
el cambio de días. Por ejemplo, esta primera es 5 días después del primer síntoma y el de abajo es 19 días después de también el primer síntoma y pues ahí se ven cambios marcados. El diagnóstico, pues el diagnóstico se sigue haciendo del mismo modo, aunque ya la realidad es que también ya muchas veces lo sabemos identificar y ya en algunos casos no acudimos a realizarnos la prueba y eso dificulta pues tener la seguridad de que efectivamente es el problema. Entonces, pues bueno, siguen siendo las mismas formas. De hecho, identificamos pues el hisopado orofaringeo, que es o nasal, que es la prueba pues de la PCR y pues esta es la forma también más pues exacta, aunque también está pues la prueba de los famosos antígenos a partir de la serología, que es con una muestra como tal sanguínea. Y bueno, también pues platicarles cómo es que actúa justamente o cómo es que se llega también a identificar a partir de la sangre. Esto es gracias a que nuestro sistema inmunológico tiene 5 tipos de inmunoglobulinas A, M, G y E. Y bueno, pues esta última se relaciona, por ejemplo, con el caso de las alergias y la D, pues las inmunoglobulinas D, que son las inmunoglobulinas en general, son como lo que nosotros conocemos como las defensas, pues son aquellas que se encargan de reconocer, captar y bloquear a los virus para que los linfocitos pues puedan llegar a reconocerlos y eliminarlos. Pero en el caso de las infecciones, pues se analiza en sangre la presencia justamente de inmunoglobulinas E e inmunoglobulinas M, y los primeros que se llegan a identificar son las M, que se llegan a presentar entre los días 7 y 10 del comienzo de la infección. Por eso es que pues podemos llegar a utilizar esta prueba. Y aquí tenemos el ejemplo, dice si la IgM y la IgG son positivas, pues es una infección reciente que se está empezando a desarrollar y por eso están presentes los anticuerpos. Si la IgM es positiva pero la IgG es negativa, también es una infección pues reciente y se recomienda volver a corroborar la prueba después de 15 días porque pues es muy probable que pueda llegar a darse pues a lo mejor un falso negativo. Si la IgM es negativa y la IgG es positiva, pues en este caso muestra que la persona ha estado en contacto con el virus y ha empezado a generar los anticuerpos. Y si la IgM y la IgG son negativas, pues la persona no ha estado en contacto con el virus y no ha desarrollado anticuerpos y pues obviamente que al ser negativa nos habla de que no hay como tal el diagnóstico de la enfermedad. Y bueno, pues en este caso ahí identificamos lo único que me gustaría que observaran era lo que decíamos hace un momento con respecto a la curva del desarrollo como tal del contagio y que ya empecemos a tener los síntomas, que es como la forma en la que pues obviamente nos damos cuenta de que pues algo anda mal y que es probable que se relacione con este padecimiento y pues decíamos que no era como tal inmediato, ¿no? Vean, empecé a una vez que hay como tal el contagio, los síntomas pueden llegar a aparecer. Decíamos que desde el día 6 el pico pues se da máximo a las 2 semanas y pues tarda tiempo en desaparecer completamente pues esa sintomatología. Y una forma de entenderlo pues mucho más fácil es a partir de esta imagen. Dice, Juana estuvo en contacto al COVID y ese sería catalogado como el día 0. Al día 5 se hizo la prueba y sale negativo porque pues es muy probable que apenas den comienzo justamente a la formación de los anticuerpos. Luego al día 8, al pensarse que no se tenía, fue a una pequeña reunión y pues resulta que ya contagió a justamente esas personas porque decíamos que en promedio se podían llegar a contagiar 3 personas si es que había el contacto con una persona que era positiva. Y bueno, posteriormente al día 10 es cuando pues puede llegar a iniciar justamente con los síntomas y pues de ahí en adelante hasta que esos síntomas se puedan eliminar o que queden todavía trazas o secuelas justo de ellos. Con respecto a la vacunación, las vacunaciones pues tienen también sus pros y sus contras. Ya por ahí hemos escuchado algunas
de las desventajas justo de la vacunación, pero pues es bastante complejo el tener una vacuna completamente segura, siendo pues un virus que en ese momento pues era completamente extraño. Y con el tiempo pues también se han empezado a perfeccionar y pues incluso pues sigue siendo complejo porque el virus sigue evolucionando y no hay una forma pues de captarlo para pues finalmente contrarrestarlo. Entonces pues sabemos de todas las vacunas que existieron, lo que si bien es cierto y se reconoce es que mientras hayamos tenido pues al menos estas 2, 3 dosis de vacunación, pues el riesgo de que desarrollemos la enfermedad pues es menor porque decíamos hace un momento que estas defensas justo reconocen al virus y la forma de reconocerlo pues es atacarlo de manera pues en la que evitemos que se desarrolle pues de manera inmediata. Entonces aquí les pongo un esquema de cómo es que se lleva a cabo pues justamente la forma en la que se desarrolla una vacuna, porque a veces pues señalamos negativamente a esta forma de prevenirla cuando realmente es pues finalmente una especie hasta de experimento, ¿no? Y más aún cuando es una situación pues tan enorme como lo fue en aquel momento la pandemia y como pues lo sigue siendo por esta circunstancia de las diferentes variantes que existen. Entonces, pues por un lado tenemos la primera etapa que es la exploratoria, donde se identifican a los antígenos. De entrada no sabíamos ni siquiera, no tenía nombre, pero posteriormente una vez que se identifica y vean la duración, dice que la duración es de 2 a 4 años. Acá en nuestro caso pues fue mucho menos, ¿no? Por la urgencia de buscar una solución porque el número de muertes estaba pues incrementando de forma desbordada. La etapa 2, que es la etapa preclínica, y aquí se evalúan pues esos mismos antígenos, se hacen experimentos obviamente en animales que sean más o menos semejantes a la manera en la que reaccionaría el organismo humano. Después viene el desarrollo clínico, que ahora sí se hace una fase donde se testea con personas, la fase 4, que es el control de calidad, que pues esto ya también hemos llegado hasta acá, y la fabricación. O sea que básicamente estas 5 o 6 etapas, que son las etapas en las que llega a tenerse el desarrollo de una vacuna, vean, son la primera etapa 2 a 4 años, la segunda etapa 1 a 2, la tercera etapa 6 a 8, la revisión reglamentaria que es la 4 de 12 a 18, luego la fabricación de 6 a 22. En total, pues dice que tiene una duración estimada del 70% del tiempo, que se enfoca pues justamente a el control de la calidad de la vacuna. Entonces, pues en esa etapa que era prioritario, pues era prioritario tener la prevención a pesar de que pues el virus seguía reproduciéndose, seguía pues evolucionando y ello generando diferentes pues cepas a seguir esperando a ver qué sucedía, ¿no? Era mucho más inminente frenar de alguna manera esta situación. Hoy en día pues hemos visto casos desde problemas, por ejemplo, con la cuestión hormonal, en nosotras las mujeres alteraciones menstruales, hay quienes todavía pues tienen alteraciones incluso con la cuestión nerviosa, con la cuestión del movimiento, entre muchos casos. Y pues también otra de las situaciones es que pues son como casos excepcionales, aunque si se van juntando, pues sí van dando una suma considerable, pero pues al final también tenemos que ponernos a pensar en esta situación de que se vuelve bastante complejo prevenir algo que de entrada desconocíamos y en segunda que sigue evolucionando. Ahora, en cuanto a los efectos secundarios, que son los que comentábamos, que esos independientemente de que pues ya la enfermedad no sea contagiosa, pueden llegar a continuar, pues en la mayoría de los casos, aquí están los 10 más comunes, encontramos a la fatiga, dolores de cabeza, trastorno de la atención, que también es uno de los que se menciona mucho, la falta de concentración, pérdida de cabello, pérdida de gusto, pérdida de olfato, dificultad respiratoria, polipnea, tos y dolor articular. Y todos ellos pues se relacionan justamente con esta cuestión inflamatoria pues propia del COVID. Las medidas preventivas, pues está lo que ya conocemos, nada más que pues es a veces
como necesario recordarlas, que está evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, evitar estar en contacto cercano con personas enfermas. Ahorita tenemos el riesgo y por eso se está dando el repunte de la cuestión del calor, de la humedad, y eso pues obviamente favorece la reproducción del virus, porque pues finalmente un microorganismo requiere aire, requiere sustrato, requiere humedad, un buen pH para poderse desarrollar y pues esto generar pues obviamente mucho más resistencia conforme pues se vaya desarrollando pues de manera paulatina. Quedarse en casa si está enfermo, cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo al toser o estornudar, que pues está ya incluso hasta regla de cortesía debe de ser, usar pues la mascarilla y bueno pues el distanciamiento que ya también conocemos, que básicamente pues son normativas sencillas, evitar lugares con mucho tumulto, incluso si pues no tenemos como tal síntomas respiratorios y si los tenemos pues todavía con mayor medida. Y bueno, también aquí están algunos otros de los efectos secundarios, pero de forma general, sin ubicar síntomas, sino más bien relacionándolos a ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, en el caso del COVID, pues encontramos como una de las principales problemas hematológicos cardiovasculares, gastrointestinales, la fatiga, pulmonares, musculoesqueléticos, metabólicos, sobre la salud mental. Entonces, pues esto nos da un abanico muy amplio de efectos secundarios justamente a raíz de esta enfermedad. Y bueno, esta es una imagen de un estudio bastante reciente de este año, de cómo es que se comparaba pues el uso pues de algo tan simple como pues el cubrebocas y qué tanto puede llegar a cubrir. Si se fijan, en este caso, una persona que está utilizando un cubrebocas quirúrgico, pues dice que puede llegar a reportar 8.9% de los síntomas, pero si es una persona que no lo utilizó, pues hasta 12.2%, y pues obviamente que eso también aumenta el riesgo como tal, pues de que el cuadro se agrave. Y bueno, pues las medidas preventivas que ya mencionábamos, pues el aislamiento, lavado de manos de manera frecuente, cubrir la nariz y la boca, la regla como tal, la etiqueta cívica que debemos de tener, evitar tocar ojos, nariz y boca, mantener pues una distancia considerable, evitar las aglomeraciones, utilizar pues el cubrebocas y quirúrgico si pues somos o nos encontramos dentro de este grupo vulnerable. Y bueno, pues también tener una higiene adecuada. Aquí el único que faltaría, pues decíamos que era también pues esta cuestión de tener los espacios bien ventilados, porque entre más se esté reciclando el aire, es mucho más fácil que pueda haber un contagio pues de forma pues general. Y bueno, por último está aquí algunos de los productos que nos pueden ayudar tanto al tratamiento como a la prevención. Recientemente me preguntaban cuál pudiera llegar a ser pues un esquema de productos preventivo. Y bueno, pues el primero es GL Garlic, porque GL Garlic va dirigido directamente hacia el sistema inmunológico. Es bueno tener un sistema inmunológico fuerte porque pues esto nos va a ayudar también con esta cuestión de la producción de inmunoglobulinas, de las defensas, para pues empezar justamente con la reacción inmunológica y que pues nos ayude a evitar pues ya como tal el desarrollo de la enfermedad. Pero incluso una vez que ya tengamos justo ese padecimiento, pues necesitamos también contrarrestar los efectos de la inflamación a raíz de la infección. Entonces, bueno, pues estará GL Garlic y el omega 3, el Prontesa, porque pues decíamos que llegaba a poder presentarse dolores musculares, articulares. Bueno, tenemos Living Escudo y la plata coloidal, que pues ya sabemos que son productos que van dirigidos hacia pues la prevención de infecciones, y Living Syrup, que este es un producto que va dirigido específicamente para la salud respiratoria. Bueno, pues este fue el tema del día de hoy. Recordar justamente que es importante pues tener en cuenta esta cultura de prevención, y pues ya hablábamos de las medidas de etiqueta cívica que debemos de mantener.
y combinarlo también con esta parte de una buena suplementación para que nos encontremos pues lo más saludables posibles. Recordamos que pues una persona sana puede llegar a correr el riesgo de desarrollo de una infección a partir del COVID, pero pues justo minimizamos el riesgo de que esta enfermedad escale y que sea ya necesario pues incluso una hospitalización. Entonces, pues estamos en tiempo para que también podamos prevenir esta situación y que vuelva a agravarse. Entonces, pues a seguir estas normas y cuidados preventivos. Pues me despido y nos estamos viendo en la próxima capacitación.